Hola, soy Sergio Solórzano de la Prensa del Sur, porque para nosotros el norte es el sur. Y quisiera hoy, 18 de agosto 2026, iniciar las noticias más importantes del día con una introducción que tiene que ver con la cooptación por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la chavista, de lo que tiene que ver con la industria petrolera. Y es que desde el año 2002, con el presidente Hugo Chávez, a raíz del paro petrolero, el señor Chávez despidió a alrededor de 20.000 personas de la industria petrolera, es decir, de petróleo de Venezuela, que era la industria puntera de desarrollo de Venezuela. Y esto trajo como consecuencia que el presidente Chávez inundó a la empresa petrolera de cargos militares, es decir, militarizó la economía de PDVSA y la economía del Estado venezolano. Esto trajo como consecuencia que se hicieran parcelamientos de la empresa petrolera por sectores y que se le diera a la Fuerza Armada Nacional, a todas, Guardia Nacional, Ejército, Marina, sectores de la producción de petróleo de ese momento, 2002, y esto trajo como consecuencia que empezara a mermar, por supuesto, el desarrollo y la producción petrolera, por cuanto los militares no sabían nada de petróleo. Allí había una élite especializada, ingenieros, expertos graduados en diferentes partes del mundo, en los Estados Unidos, que eran los que administraban y desarrollaban el gran potencial petrolero venezolano. Esto trajo como consecuencia el declive de la petrolera venezolana en manos, por supuesto, de los militares que no tenían ni puta idea que era el proceso petrolero. Esto fue mermando hasta que obviamente llegó a cero, y esto trajo como consecuencia parcelas a cada uno de estos entes militares que empezaron a hacer negocios, no apareciendo ellos, sino dando contratos y sugiriendo a quién se le daban los contratos. Y esto trajo, por supuesto, como consecuencia el deterioro y el declive de la empresa petrolera más grande de Latinoamérica y una inclusive de las más importantes del mundo. Por supuesto, esto terminó en un declive desastroso, una economía devastada, y obviamente la única empresa que todavía sobrevive a esta empresa o al negocio petrolero es la empresa Chevron, que tiene alrededor de unos 250, 300 mil barriles diarios y permanece negociando obviamente con la estructura de facto y la estructura dictatorial que existe en Venezuela. Hoy por hoy, sin embargo, aparece en la prensa nacional que Delcy Rodríguez invitó a trabajar con ella a Alejandro Betancourt, un bolichico que se le imputa el haber comprado cualquier cantidad de plantas para suministrar, cuando empezó el declive de la represa de Guri de producir electricidad, empezaron a comprar plantas supuestamente nuevas, eran todas usadas, en muy mal estado, jamás funcionaron, y este señor se embolsó alrededor de 2.500 millones de dólares. Allí huyó Alejandro Betancourt a España, donde empezó a hacer compras de bienes, y luego migró a Inglaterra, donde también tiene algunos cables pelados con la justicia inglesa. Sin embargo, hay una información importante, que es el hecho de que este señor ahora aparece en Venezuela por sugerencia de la solicitud que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para que este señor, que tiene una empresa también petrolera, negocie con los Estados Unidos, y efectivamente le están permitiendo, están siendo permisivos con este señor para que negocie petróleo en nombre del gobierno de facto de Delcy Rodríguez. Esto es sumamente grave, y al final obviamente en los platos rotos los vamos a pagar los venezolanos. No obstante, es importante destacar que ojalá Marco Rubio y el presidente Donald Trump entiendan que hasta tanto no haya una salida válida, negociada hacia unas elecciones libres, obviamente vamos a seguir en este tránsito que ya no aguanta más el pueblo venezolano. Hasta aquí la pequeña introducción que quería hacer con relación, es decir, el editorial de esta prensa del sur en este día. También es importante, pasando a la noticia, que sigue la guerra en Irán, en el estrecho de Hormuz. En el estrecho de Hormuz está allí todavía cerrado, el 20% del petróleo mundial pasa por allí, y obviamente hasta tanto esto no se resuelva
vamos a seguir atrapados con un precio del petróleo muy alto y también, por supuesto, la gasolina y la cesta básica a nivel mundial. Fundamentalmente acá en los Estados Unidos se han disparado los precios de la comida de manera escandalosa. También dice CNN en español que Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, está en está en Israel tratando de convencer a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, para que se reactive el estancado plan de paz del presidente Trump en la franja de Gaza. Esto es una noticia en desarrollo y por supuesto nosotros se lo vamos a hacer llegar en cuanto tengamos mayor información al respecto. También dice el Nacional que PDVSA entregó su soberanía o la soberanía de Venezuela sobre su petróleo, ya lo dije, a algunas empresas de personeros del ejército, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y como consecuencia de ello estamos atrapados sin salida. Es importante entender que esto debe resolverse para que podamos desde luego poder transitar hacia una economía poco a poco, a una economía de mercado, pero que obviamente tiene que hacerse un tránsito hacia la democracia, hacia unas elecciones libres, para que obviamente podamos también entender que a partir de allí es cuando va a haber un Estado de Derecho y unas reglas del juego creíbles, que la gente empiece y los empresarios puedan empezar a invertir en Venezuela. Hasta tanto ese tránsito, esa tercera fase no se dé, obviamente vamos a seguir atrapados en esto de sin posibilidades de que la empresa petrolera mundial pueda invertir en Venezuela. También es importante destacar que según Delcy Rodríguez, la presidenta interina de facto, el viernes pasado se logró la liberación de 131 presos políticos. Sin embargo, algunas ONG que se encargan de hacer el monitoreo de estas liberaciones hablan de 70 o 78 liberaciones, no 131 como dijo la señora Delcy Rodríguez. No obstante, esto es desde luego noticia en desarrollo y nosotros la vamos a seguir investigando para hacérselas llegar a ustedes con toda la claridad y la objetividad que nos caracteriza. En otro orden de ideas, dice el Nacional que Andreina Baduel, la hija del fallecido general Isaías Baduel, dice que y cuestiona las cifras de encarcelamientos o de excarcelaciones anunciadas por el gobierno de Delcy Rodríguez. Sí, efectivamente, se está hablando de entre 71 y 78 excarcelaciones y no de 131 como habló la señora Delcy Rodríguez. Sin embargo, esto hay que seguirlo investigando y hay que pedir y exigirle a la mesa de negociación que insista en la necesidad que tenemos todos los venezolanos de que por fin liberen a todos los presos políticos. Esto es un punto de honor que no podemos soslayar ni podemos dejar de lado. Tenemos que exigir la liberación de todos los presos políticos, toda vez que a partir de allí es cuando efectivamente vamos a estar más tranquilos y vamos a entender que sí empezamos efectivamente la tercera fase de esta transición. Hasta aquí las noticias más importantes del día en la prensa del sur, porque para nosotros el norte es el sur. Feliz día.